tardes. Primero que todo, darle gracias a Dios por estar hoy aquí todos reunidos. En segundo lugar, al comité organizador por tenernos en cuenta para compartir con ustedes alguito de experiencia y alguito de conocimiento. Y sobre todo a todos ustedes, los que están escuchando, que son la parte fundamental de nuestro trabajo, lo mismo que los pacientes en nuestros hospitales. ¿Qué es viabilidad y qué es perfusión? Son dos conceptos que espero que les quede claro al finalizar. Tiene que ver con una de las partes fundamentales del sistema cardiovascular, y es el sistema que alimenta, que nutre a los miocitos. Lo que cuando se suprime en forma aguda y prolongada causa el infarto agudo de miocardio y causa la mayor cantidad de muertes a nivel mundial. Y posteriormente causa también una cantidad enorme de muertes a través del síndrome de falla cardíaca. O sea, es un problema grave. Miremos este caso. Es un paciente de 57 años de edad que llega con dolor torácico, tiene hipertenso, dislipidémico, albañil, toma bastante, con un dolor atípico, con una presión elevada, pero saturando bien y sin otros hallazgos clásicos. Le hacen un electrocardiograma, ustedes están de turno, están en la urgencia, ojalá no sean las 7 de la noche, que es una hora crítica, y el electrocardiograma no arroja mayor dato, no hay una elevación del cemento ST pronunciado que diga, wow, un infarto en evolución con elevación del ST. Kili-Kimball 4, una mortalidad del 85%, no se preocupen, que eso le pasa a cualquier cardiólogo a nivel mundial. Le hacen una radiografía de tórax para hacer el diagnóstico diferencial, para mirar otras causas de dolor torácico, neumotórax, tumores, problemas en el mediastino, y tampoco arroja ninguna información. Le toman todos sus datos de laboratorios y no encuentran ningún hallazgo importante. Le calculan algunas veces, si trabajan con el calculador de Grace para hacer el valor de riesgo en el síndrome coronario agudo tipo angina inestable, le puede dar un riesgo moderado bajo. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y lo damos de alta, lo mandamos para la casa, le hacemos otros estudios como los de inducción de isquemia, como el ecoestrés, o le hacemos un cateterismo. Parece la tendencia que hay hoy, presionado por la medicina a la defensiva y la presión del modelo médico que tenemos, la tendencia a realizar el cateterismo a veces lleva a que se corra el riesgo, y prácticamente estamos observando una cantidad enorme de pacientes con cateterismo con coronarias normales, sin obstrucciones significativas. Bien, se le hace este estudio, que es el ecoestrés 2-butamina, un método para inducir isquemia, utilizando la 2-butamina y observando el movimiento del músculo cardíaco y su respuesta frente al inotrópico. Eso es lo que nosotros vamos a evaluar para verificar si está recibiendo la sangre en forma adecuada o si está teniendo una isquemia. Se le hace el protocolo, ahí están todos los datos, y muestra que clínicamente es negativo. O sea, el paciente no presenta ninguna sintomatología durante el estudio, no hay angor. El electrocardiograma no mostró ningún cambio en el ST, como ya ustedes bien saben, pero hubo alteraciones en el movimiento de la pared que concluye el examinador de que es positiva para isquemia. Le hacemos la coronariografía. Bueno, ahora sí hay por lo menos un paso suficiente para verificar que este paciente tiene una oclusión de la descendente anterior en el tercio proximal bastante importante.
a esas alturas de la vida, pues yo creo que ya todos están pensando en que este paciente debe ser sometido a una angioplastia y colocación de un stent en un solo vaso. Bien, pero el tema es, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen un infarto y se le hace una trombolisis química? No se le hace la angioplastia porque la ventana era muy corta, o sea, el tiempo de intervención del método que es la angioplastia no lo permitió, se le hizo la trombolisis química, o el paciente no acudió porque estaba muy retirado y llegó muy tarde de su ventana y consulta. Ahora, ustedes le hacen el ecocardiograma y encuentran que tiene una alteración de la contractilidad, una alteración del movimiento de una de las paredes del corazón, y pueden concluir de que el paciente tuvo una lesión miocárdica. Si hay una curva de troponinas positivas y alteraciones en el electrocardiograma, la probabilidad de que haya sufrido una necrosis miocárdica es bastante importante. Entonces vamos a ver cómo distinguimos nosotros en estos grupos de pacientes que producen o tienen alteraciones del movimiento, pero que tienen células todavía viables. O sea, los miocitos están vivos, pero no tienen contractilidad. Ese es el tema. Muchas veces podemos confundirnos en la exploración. Aquí tenemos una célula que tiene su mitocondria, la fuente de energía. Aquí está la electrificadora del Caribe, de todos los corazones. Ahí se produce toda la energía. La forma en que se produce la energía a través del ciclo de Krebs, la producción de los fosfatos para que se produzcan la energía. Creemos que si hay bastante músculo, eso es bueno, ¿verdad? Generalmente, pero fíjense que no siempre tener más músculo es bueno, y a veces hay también miocardiopatías hipertróficas que son de alto riesgo para muerte súbita. Entonces, no siempre tener bastante músculo. Incluso en algunas oportunidades nosotros, donde hay mucho músculo, lo necrosamos. Ese es un contrasentido a veces, pero lo hacemos. Pero hemos avanzado bastante en cardiología. Hoy por hoy tenemos la visión tridimensional a través de la tomografía computada coronaria, que nos muestra estas arterias. Esta es la aorta, esta es la arteria descendente posterior, de tal manera que hoy nosotros tenemos la posibilidad de observar las arterias dentro del corazón. Nosotros podemos hacer ultrasonido intravascular y ver todas estas estructuras que estamos viendo. Esta es la escala del proceso isquémico agudo, y esto es en lo que finaliza en los pacientes si no son reperfundidos en forma inmediata. Un mensaje a la conciencia: todo paciente que llega a un infarto, con un infarto de agudo de miocardio en evolución, tiene una ventana que oscila entre 60 y 90 minutos. Es el tiempo donde el médico debe actuar oportunamente para reperfundir ese músculo y evitar la muerte. Aquí tienen una gráfica que les dice por qué actuar con rapidez. En la medida, por ejemplo, cuando lo hacemos en forma inmediata, podemos recuperar casi completamente la función miocárdica. Obviamente, cuando nos demoramos demasiado, se produce la muerte del miocito, y ahí sí no hay nada que hacer porque se produce la necrosis. Estos estudios que muestran cómo la cardiopatía isquémica ha llevado a aparecer en el síndrome de falla cardíaca un número importante de pacientes. Muchos de los pacientes que llegan con falla cardíaca sistólica, hoy su etiología es isquémica. Entonces deberíamos explorar a estos pacientes para detectar si hay alguna enfermedad coronaria. ¿Qué es la viabilidad miocárdica? Entonces es determinar en los pacientes que tienen disfunción contráctil o falla cardíaca con alteraciones de la contractilidad miocárdica, evaluar la posibilidad de que esas células que no están
contrayéndose adecuadamente estén vivas. Si nosotros logramos reperfundir el tejido, ya sea con angioplastia o ya sea con una cirugía de bypass, vamos a mejorar la perfusión y podemos recuperar la función. O sea, prácticamente estaríamos hablando del tratamiento quirúrgico de la falla cardíaca de origen isquémico. Entonces, ¿por qué debemos hacerlo? Por lo que les decía. ¿Es necesario valorar a todos los pacientes? No, hay que seleccionar bien a los pacientes. ¿Cuál es el método ideal para evaluar la viabilidad del miocito? Ahí lo veremos al final de la charla. Y existe un tiempo ideal para que la revascularización, una vez establecida la viabilidad miocárdica, se haga. Sí, hay un tiempo. Igual que hay una ventana para la cardiopatía isquémica, también hay un tiempo adecuado para la revascularización de los pacientes. ¿Por qué lo vamos a hacer? Obviamente porque mejoramos la perfusión, mejoramos la motilidad, mejoramos la función ventricular, mejoramos los síntomas y disminuimos la mortalidad de estos pacientes. Este es el método más práctico en términos de que es más fácil de realizar. Algunos son más difíciles de realizar, por ejemplo, la perfusión utilizando medicina nuclear. Necesitan unos equipos que son muy costosos y difíciles de trasladar para realizarlo, por ejemplo, en los pacientes que tienen complicaciones serias. El ecoestrés dobutamina permite identificar las alteraciones a través de la inyección de la dobutamina en fases y a dosis incrementales para observar la motilidad de la pared que estaba sin movimiento. De tal manera que vamos a tener este tipo de resultados. En reposo, este es el músculo se mueve bien. Cuando lo sometemos al estrés farmacológico de la dobutamina, hay un aumento de la contractilidad y el diagnóstico es que ese tejido está normal. Pero si tenemos un tejido o un segmento del corazón que no se mueve bien, que si lo sometemos a una carga leve de dobutamina, produce una acinesia o una hipocinesia, concluimos que ese tejido está sometido a un área isquémica. Explico. Si aumento la contractilidad con el fármaco y no hay una respuesta inotrópica, quiere decir que hay un déficit de aporte de los nutrientes y por eso se produce la disfunción. En el otro grupo tendríamos entonces los pacientes que no tienen movimiento de la pared, tienen una cinesia y que con el estrés pueden tener una hipocinesia o una normocinesia de la contractilidad y entonces consideramos que esa pared puede ser viable o sometida a cirugía de revascularización. Cuando la pared no se mueve, ni en el reposo, ni con el fármaco, entonces concluimos que hay ahí fibrosis, hay una necrosis y no se justifica una cirugía de revascularización y no se justifica una angioplastía para el vaso correspondiente. El otro grupo de estudios que podemos hacer para ver la perfusión y la viabilidad es el de la medicina nuclear. Hoy tenemos con la aparición de la tomografía de emisión de positrones la posibilidad de examinar el músculo cardíaco en estos estadios funcionales o nuevos síndromes que son el del atontamiento o aturdimiento o el stoning myocardial y la hibernación y la necrosis. Con este fármaco que es amonio marcado nos puede mostrar la perfusión del tejido y esta es glucosa marcada, de tal manera que a través de esta sustancia podemos saber si la pared del miocito, la membrana está adecuada y si las mitocondrias están funcionando y captan la glucosa para su metabolismo. De esta forma nosotros podemos ir más allá del simple movimiento del músculo, sino observar si los miocitos están vivos, si captan la glucosa, están vivos.
Obviamente, vamos a encontrar diferentes cantidades de tejidos viables en los estudios de tomografía, de SPECT y de PET. ¿Por qué debemos hacer esto? ¿Por qué debemos buscar si el tejido es viable o no? Bueno, esta gráfica muestra cómo cuando encontramos un músculo hibernado, ¿y en qué consiste la hibernación? Hay una pobre perfusión miocárdica, hay una adaptación de la contractilidad a esa pobre adaptación, como hicimos ahora con los apagones. Se disminuyó la cantidad de energía y todos apagamos las luces de las casas para no consumir más. El músculo cardíaco hace algo parecido, no por orden de santo, sino por orden de la naturaleza. Él se adapta a esa hipoperfusión y disminuye la contractilidad. Eso se llama hibernación miocárdica. Entonces, aquí tenemos ustedes los pronósticos de los pacientes en términos de hibernación. Miren cómo la revascularización mejora la contractilidad a este grupo de pacientes, mejorando la calidad de vida y la sobrevida. Bien, acá hay una serie de diapositivas que muestran cómo comparar los tres grupos que nosotros trabajamos para viabilidad perfusión. El uno, el ecoestrés dobutamina o ecoestrés ejercicio. El otro, la perfusión y la viabilidad a través de la medicina nuclear. Y tenemos también la resonancia magnética como otro método que nos puede ayudar a identificar a estos pacientes. Miren cómo el eco tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad y una buena precisión en identificar a estos pacientes. Y es muy práctico. Así que si ustedes tienen en sus servicios el ecoestrés dobutamina, pueden utilizarlo para identificar a estos pacientes. Aquí tenemos la tomografía de emisión de positrones, algo que hace años era algo un poco un sueño. Ya hay una realidad. En la ciudad tenemos, creo que 3 o 4 gamma cámaras para positrón. Y los radiofármacos se traen del extranjero, pero tenemos las gamma cámaras en la ciudad que nos permite ver el metabolismo celular, nos permite ver la perfusión del miocardio y calcular cuál es la viabilidad del tejido. Estos son estudios que se han hecho para soportar cómo muestran las diferentes tecnologías, la comparación en estudios histológicos hechos con estudios clínicos en los pacientes. Otro dato importante que hay que recabar cuando hacemos estos estudios es ver la cantidad de segmentos en riesgo, porque el hecho de tener una mayor cantidad de segmentos en riesgo permite concluir de que una reperfusión mejorará sustancialmente la capacidad funcional de ese corazón. De tal manera que hay unos porcentajes que ya están claros en medicina nuclear, por ejemplo, en PET y en SPECT, para calcular qué porcentaje de miocardio puede ser viable para recuperar. Obviamente, el sentido común nos indica de que entre mayor cantidad de tejido viable haya, más capacidad de recuperación del miocardio tenemos. El método también nos permite calcular la fracción de eyección de una forma más precisa y sobre todo calculada en las diferentes paredes, el APES, la cara inferior, la cara anterior, y aquí ustedes observan una imagen que muestra una ausencia de la captación del radiofármaco durante el estrés, pero cuando se inyecta en el reposo aparece el tejido que no apareció durante el estrés. Luego ahí hay un área que está isquémica, aquí ven en la punta del corazón, ausencia de la captación del fármaco, el fármaco es lo amarillo, y cuando le hacemos la imagen en reposo e inyectamos nuevamente el radiofármaco, aparecen las zonas que estaban sin captación del fármaco, lo que nos indicaría de que hay un área en
isquemia. Aquí vemos otras imágenes donde observan ustedes, este es el estrés y este es el reposo. Miren la cara inferior, hay una ausencia de la captación del fármaco. Y otra tecnología, otro método que se utiliza es el SPECT gatillado, que consiste en el mismo método de utilizar radiofármacos, pero sincronizados con el electrocardiograma, que permita contabilizar los latidos y observar la sístole y la diástole. En este método vamos a observar que, miren aquí cómo capta todo el radiofármaco y cómo aparece un área aquí, aumenta el grosor de la pared, lo cual nos indica de que hubo una respuesta adecuada al ejercicio, mejorando la perfusión y mejorando la contractilidad. Este método también nos sirve para evaluar a los pacientes que han sido ya sometidos a cirugía de revascularización, pacientes que ya han recibido bypass o han recibido angioplastia con stent. Ustedes pueden utilizarla para valorar la respuesta que se hizo con el tratamiento. Obviamente lo ideal es que la viabilidad se calcule antes de realizar el procedimiento, pero en algunos casos en que el paciente ha sido sometido a cirugía y continúa con su igual clase funcional durante un tiempo prudencial, etcétera, etcétera, podemos evaluar los resultados de la cirugía a través de este método. Bien, el otro método que podemos utilizar es la resonancia magnética nuclear. Hay tres fases que deben solicitar cuando se hace una resonancia magnética nuclear: la estructural, la funcional y el realce tardío con gadolínio. Para efectos de viabilidad miocárdica, el más importante es el realce tardío con gadolínio. Hoy por hoy es considerado el realce tardío con gadolínio un método fiable, preciso, con una buena sensibilidad y una buena especificidad para detectar áreas como esta, por ejemplo, donde ustedes ven aquí el corte histológico de la necrosis. Aquí viene la tomografía de emisión de positrones y este es el realce tardío con gadolínio, que muestra un área de necrosis. Tiene una mayor sensibilidad en detectar las lesiones subendocárdicas. En comparación con la tomografía de emisiones de positrones, el gadolínio permite revisar el subendocardio. ¿Cuándo revascularizar? Entonces esa era la pregunta que decíamos. Bueno, una vez detectado el área viable, ¿cuándo debemos someter el paciente? Los estudios más o menos muestran que no deberíamos pasar más de 35 días desde que se hizo el diagnóstico de la viabilidad miocárdica para que se logre una mejoría. Aquí tenemos las columnas que nos muestran los resultados cuando se hace tardíamente la reperfusión o revascularización habiendo detectado una viabilidad miocárdica. De hecho, pues lo que tenemos que hacer es darle gasolina al corazón para que mejore el pronóstico de vida de los pacientes a través de identificar la viabilidad miocárdica. Este señor, yo creo que algunos de ustedes de pronto lo conocen, es un gran pensador y espero que identifiquen al pintor. También es un pintor magnífico de la historia, pero es posible que la mayoría de nosotros desconozcamos quién es el pintor y desconozcamos quién es el personaje y sobre todo lo que dijo. Ahí les dejo la duda para que identifiquen quién es el pintor y cuál es su famosa frase: clama a mí y yo te daré sabiduría. Y el pintor es un pintor alemán, pero
la última diapositiva es más fácil de identificar, creo que todos la conocen. Sigue, esa chica todos la conocen, es nuestra amiga Barbie, sedentaria, tomando Coca-Cola y comiendo comida chatarra, que ya va en un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces el mensaje final es, para no tener que utilizar todos estos métodos que son costosos y algunos de riesgo, lo mejor es tener una vida sana. Muchas gracias.